Ok, listo. Entonces, bueno, ya está grabando y bueno, vean, les voy a comentar un poquito. La idea de la tutoría de hoy es que veamos un poquito lo que son las actividades que tienen que hacer durante el curso, que realmente este curso es bastante, esta asignatura, perdón, pues solamente tiene 3 unidades, entonces la idea es que abordemos lo de las actividades y también un poco del tema 1, que era el tema que, bueno, para la tarea de la Padlet. Me interesa hablar un poquillo de de la Padlet por si hay alguno o alguna que todavía tiene dudas o que todavía no ha terminado de trabajarla, para que, para que puedan, digamos, entregar sin ningún problema la, la tarea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Voy a compartirle mi escritorio. Y entonces, bueno, acá estamos en mi entorno. Es posible, digamos, que ustedes vean el entorno tal vez un poco diferente, ¿verdad? Porque yo salgo como editora, como profesora y ustedes pues, tienen como en el rol de estudiantes. Entonces, bueno, en el primer tema, ¿verdad? Eh, nos tocaba hablar sobre un poco sobre la educación y las teorías intra y interdisciplinarias. Entonces, antes de pasar al tema, ¿verdad? Bueno, como les comentábamos, a ver lo de lo de la Padlet. La idea de la Padlet, bueno, antes de empezar, les voy a comentar que si alguno o alguna tiene una duda específica o lo que sea que quiera abordar, pues nada más me dice, ¿verdad? La idea es que puedan usar las reacciones que tiene aquí Zoom para levantar la manita vacío, si bueno, si no veo, porque digamos, a veces solo me salen como, ¿verdad? Como ahorita que estoy compartiendo pantallas, tengo nada más visible como a 3 personas, entonces tal vez no lo pueda ver. En ese caso pueden, perdón, abrir el micrófono y en forma ordenada, ¿verdad? Y comentar. Este, lo de la Padlet, lo que les iba a comentar es que esta es una herramienta que es muy útil porque se puede usar de forma individual o de manera colaborativa. Entonces, la idea era que ustedes, bueno, leyeran la lectura, asimilaran un poco los temas, ¿verdad? Y posteriormente, en el recurso de la Padlet, pudieran, digamos, construir o poner su propia definición de los conceptos que se les anotó en la guía de trabajo y además, ¿verdad? Que pusieran un recurso, ya fuera un video, una imagen, un audio, lo que fuera, ¿verdad? Un recurso multimedia que reforzara como ese concepto que ustedes están brindando, están construyendo, ¿verdad? Por ahí, bueno, otra cosa que se me olvidó decirles, perdón, es que de esta asignatura, de la 0999, hay 3 grupos. El primer grupo, ¿verdad? Bueno, yo soy la profesora que está encargada de la mediación. En el grupo 2 es la compañera Shirley Matthews y en el grupo 3 es el compañero Giovanni. Entonces, yo fui la que diseñé el curso, pero ellos son los que hacen la mediación, depende del grupo de las personas. Entonces, yo aquí estoy hablando de cosas que son generales para los 3 grupos. Eventualmente, si alguno o alguna tiene una duda más específica, ¿verdad? Tiene que asegurarse de quién es el profesor o quién es la persona encargada de hacer la mediación para que si hay alguna duda, ¿verdad? Posteriormente le escriban a ese profesor, porque, digamos, me ha pasado que recibo correos digamos, de estudiantes de otros grupos, porque en el buzón yo salgo como profesora, pero es por lo que les dije que yo hice el montaje, entonces, pero el profesor encargado de la mediación, ¿verdad? Puedo ser yo, puede ser otra persona. Entonces, yo con los otros 2 profesores, pues también tengo comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna duda de algún estudiante, eh, ellos me las hacen saber y, ¿verdad? Y tratamos de resolver entre todos. Entonces, hubo un poco de confusión al principio, ¿verdad? Porque me estaban preguntando como cuánta extensión digamos, tenía que ser la definición y si había que citar o que si no había que citar. Entonces, si se citó, no importa, pero la idea general, digamos, como de esta actividad y cualquier actividad que se haga a nivel, el objetivo pedagógico que tienen, digamos, la mayoría de las actividades es poder comprobar
cuál es el grado de aprendizaje que tiene la persona estudiante. Entonces, cuando nosotros digamos, el objetivo de la actividad, por ejemplo, es definir conceptos. La idea es que la persona estudiante lo pueda definir con sus propias palabras. Yo sé que muchas veces pues, suena más bonito, tal vez si uno pone una cita o así, ¿verdad? Pero la idea es esa, o sea, si se citó en alguna parte del concepto que se construyó, no hay problema. Pero sí reforzar, ¿verdad? Que la idea es que no se ponga la idea, digamos, el concepto tal cual está en la lectura o en otro, digamos, fuente que ustedes hayan utilizado, sino que se vea, ¿verdad? Que hay una integración de parte de ustedes como estudiantes de la materia que se está, ¿verdad? Que se está aprendiendo. Y entonces, dicho esto, también tienen que recordar que cuando uno cita, la idea es que la citación refuerce algo que yo dije, pero para que tenga, digamos, como un valor académico o científico, digamos, yo puedo decir, bueno, la educación es tal y tal cosa. Y ese es mi concepto. Verónica Fernández cree que la educación es eso, ¿verdad? Con base en lo que ha aprendido o las experiencias. Sin embargo, a pesar de que yo estoy segura de que lo que yo sé, que es la educación, está bien, ya digamos, ya sea para un artículo académico, para esas cosas, a veces por eso es que se solicitan, ¿verdad?, las citas. Entonces, porque si es un concepto que han trabajado otros investigadores o otros autores, ¿verdad? Entonces tiene mayor credibilidad. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos trabajos de tipo académico, la idea es que, por ejemplo, si yo estoy diciendo algo, que esa afirmación que yo estoy haciendo no es porque, ¿verdad? O sea, porque fue una iluminación divina, sino porque de verdad hay respaldo, ¿verdad? O hay otros estudios que así lo dicen y entonces por eso es que se cita a otros autores. En la guía de trabajo, y fue error mío, honestamente, se me olvidó poner, ¿verdad? La parte de cómo hacer la entrega. Pues la entrega se hace en este buzón y este buzón lo que recibe son archivos. Entonces, la idea es que puedan, ¿verdad? Poner un documento Word o PDF en donde sea la portada, ¿verdad? De todos los datos que ustedes saben que tiene que tener la portada y posteriormente, se puede poner el link de la Padlet, ¿verdad? Y las referencias, en la hoja de referencias. Inclusive, bueno, ya algunos estudiantes, por lo menos de mi grupo, han entregado ¿verdad? La actividad. Entonces yo ahora estaba un poco revisando y, por ejemplo, una estudiante lo que hizo fue que adjuntó un PDF, ¿verdad? Como con los pantallazos de su Padlet y además está el link. Entonces, bueno, pues yo pude ver los pantallazos en el PDF que adjuntó y me pude meter al link, pude revisar los recursos, entonces esa es otra forma de hacerlo, si lo quieren hacer así. Y ¿qué más era que tenía que decirles de esto de la Padlet? Bueno, creo que eso es básicamente. No sé si alguno o alguna todavía tiene, ¿verdad? Un poquito de alguna duda, entonces la podemos abordar. Y si no hay dudas con respecto a la Padlet, vamos a pasar un momentito a lo que sería la unidad 2. Bueno, la unidad 2 todavía no está disponible, estaría disponible hasta el otro martes. Eso es una cosa importante. Las asignaturas, por lo menos esta asignatura, tiene un día de apertura, digamos, de unidades y un día de cierre. Entonces, generalmente las unidades abren el día martes y se cierra el día lunes. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? Bueno, acá está restringido por fecha y eso automáticamente, pues el día de la fecha, pues ya se libera para que sea visible para ustedes como estudiantes. Esto es porque, ¿verdad? Bueno, o sea, el tener restricción de fechas conforme se establece en el cronograma de la orientación académica, ¿verdad? Pues no es una cosa antojadiza, sino que cumple con un objetivo académico. La idea es que las personas, estudiantes, vayan, ¿verdad? Autorregulando su aprendizaje, ¿verdad? Que es parte de lo que un estudiante a distancia tiene que ser, ¿verdad? Poder regular sus tiempos y todo. Y de alguna manera, ¿verdad? También se hace esa restricción porque muchas veces yo sé que hay personas que les gusta, digamos, como adelantar trabajo, pero cuando todas las unidades están abiertas, a veces pasa que la persona estudiante sí adelanta los trabajos, pero
así como adelanta los trabajos, a veces desea que se le entregue, ¿verdad?, la nota antes o así, y eso realmente no se puede. Primero porque nosotros como profesores tenemos 15 días según un reglamento para poder revisar y evaluar los instrumentos. Entonces, creo que casi ningún compañero lo hace, o tal vez habrán algunos que lo hacen, ¿verdad? Digamos, ya faltando pocos días para la entrega final, pues se puede empezar a revisar los trabajos que ya se hayan entregado, pero generalmente creo que la mayoría nos esperamos, ¿verdad? Que ya se cumpla la fecha para a partir de eso poder revisar todos, porque también pasa que si uno sube las notas de uno y los otros no, entonces los otros empiezan a preguntar, profe, es que fulano ya le pusieron la nota y a mí no, entonces precisamente por eso es que la mayoría nos esperamos a que estén todos los instrumentos para poder revisarlos todos. Entonces, por más de que la persona adelante el trabajo y entregue, ¿verdad?, el trabajo, la tarea antes, en esos casos, pues, después de la fecha de entrega, digamos, por ejemplo, la Padlet se vence el 20. Entonces, a partir del 20, digamos, tenemos 15 días hábiles para entregar, por más que se haya hecho antes. Entonces, para que tengan claro eso, porque a veces también, profe, es que ¿cuándo va a estar lista la nota de tal tarea o así? Entonces, sí tenemos 15 días hábiles. Por ejemplo, en mi caso, digamos, yo estoy mediando 4 cursos, de los cuales los 4 tienen actividades que se vencen el 20. Quiere decir que en 15 días yo tengo que revisar por lo menos unos 80 instrumentos. Entonces, por eso es que uno tarda un poco más. Pero bueno, entonces, siguiendo con la unidad 2, ¿verdad? En esta unidad vamos a tener 3 actividades, porque bueno, como esta asignatura tiene más, solo 3 unidades, ¿verdad? Pues en una unidad se tienen que meter más actividades. Y particularmente en esta unidad 2 van a trabajar 2 instrumentos que no sé si han trabajado antes, pero que es importante que lo conozcan. Entonces vamos a trabajar lo que es una wiki. La wiki es un instrumento que es, bueno, perdón, la wiki y bueno, aquí van a ver 2 en esta unidad, la wiki y el podcast son actividades colaborativas. Ahorita no está disponible, pero bueno, ahorita yo les voy a explicar cómo vamos a hacer para los grupos. Los grupos se escogen de forma aleatoria, o sea, el mismo sistema no los hace, ¿verdad? Porque a veces dice, profesor, es que me quiere poner con tal mi compañero por la cercanía. Bueno, no se puede porque la plataforma lo va a hacer. Pero bueno, entonces con la wiki es importante que ustedes conozcan un poquito como la herramienta porque a veces si nunca la han utilizado, pues se puede presentar un poquillo de angustia o de incertidumbre. Entonces, básicamente, ¿verdad? Como su nombre lo dice, la wiki es una herramienta que permite alimentarla con información de un tema en específico, como la Wikipedia. Entonces, la idea es, bueno, a ustedes les va a salir, ¿verdad? Digamos, este formato y a ustedes ven, pues aquí dice crear nueva página. Yo se las dejé, digamos, montadas con la primera página que se llama índice porque, bueno, es la única forma que me dejaba configurarlo, pero entonces cuando ya ustedes estén trabajando en grupo, ustedes le dan crear página, ¿verdad? Entonces ya aquí el, la, perdón, la interfaz se va a habilitar de esta manera. Entonces, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, digamos, no sé, voy a inventar, porque no recuerdo cuál es el tema preciso de la unidad 2, pero entonces, por ejemplo, teoría conductista. Entonces, ya, por ejemplo, ustedes ponen historia de la teoría conductista. Entonces, esto va a ser una página y ahí se va a meter toda la página de la teoría conductista. Ya cuando, digamos, esté listo, pues ustedes le dan guardar y ya va a quedar, ¿verdad? Otra pestaña habilitada. Esta herramienta, ¿verdad? O sea, aquí en plataforma, perdón, voy a encoger esto, tiene pues todos los usos, ¿verdad? O sea, o todas las herramientas que tiene, que permite Moodle, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden escribir, pueden poner la letra en negrita, inclinada, pueden escoger la fuente, ¿verdad? Pueden inclusive agregar una imagen, un video, pueden grabar audio. Entonces, la idea es, ¿verdad? Pues que ustedes colaborativamente vayan alimentando la página, ¿verdad? O la wiki según el tema que corresponde. Entonces, esta
herramienta particular, ¿verdad? Bueno, permite, digamos, ponerle comentarios a los compañeros, ¿verdad? Bueno, aquí va a salir que no tiene comentarios, ¿verdad? O sea, no hay comentarios porque no han trabajado la herramienta, pero como para dejarle alguna nota a los compañeros de trabajo. Historia quiere decir que aquí yo voy a poder, digamos, revisar, ¿verdad? Cuántos ingresos o cómo es, digamos, el avance del grupo. Porque generalmente pasa, ¿verdad? Que se asignan trabajos colaborativos y posteriormente a que ya, digamos, o 2, 3 días antes de la entrega, empiezan a llegar los mensajes, mire, profe, es que fulano tal no trabajó, mire, profe, es que, ¿verdad? Entonces, esta herramienta en particular nos permite a nosotros ver, digamos, quién ha trabajado de verdad, quién no ha trabajado, quién no sé quién no ha ingresado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pues solo salgo yo, pues soy la única que he estado ingresando en el entorno, pero para que ustedes sepan y tengan claro, ¿verdad? Que por lo menos en esta herramienta se puede ir revisando el progreso del trabajo de las personas estudiantes. Esto de mapa es una cuestión como de cuando ya está más armada la wiki, ¿verdad? Entonces están en la lista de páginas y ya uno puede ir buscando, ¿verdad? Como para ubicar la información más fácilmente. Lo que yo les decía que la página que yo les dejé habilitada es el índice, entonces si yo le doy clic, me devuelve, digamos, aquí. Y ya les comentaba, ¿verdad? Si ya hubieran más entradas, entonces aquí, digamos, diría índice, portada, historia, etcétera. Y esto de ficheros, para ver, la verdad no recuerdo exactamente para qué era esto de ficheros, pero realmente no es una pestañita que vayan a usar, ¿verdad? Y esto pues tampoco. Realmente ustedes lo que van a utilizar es la parte de editar y eventualmente comentarios, ¿verdad? Para dejarle a alguno de los compañeros. Pero bueno, entonces básicamente esta es la wiki. Y, perdón, la otra herramienta que van a utilizar, que yo no sé si la han utilizado alguna vez, es que cuando empezó la pandemia, no sé qué tan avanzados estén en la carrera, ¿verdad? Porque hay personas de diferentes carreras, o si son de nuevo ingreso o no en la UNED, pero bueno, la mayoría de personas tal vez recuerda que antes algunas asignaturas eran híbridas, entonces, bueno, pues se daban las tutorías, ¿verdad? Presenciales, inclusive en lugar de hacer los trabajos en plataforma, se hacían solamente 2 tareas o 2 tareas y 2 pruebas, o así. La cosa es que con la cuestión de la pandemia, todo se tuvo que virtualizar de emergencia. Entonces, en el primer cuatrimestre que se adaptó toda la cuestión de la pandemia, muchos tal vez hicieron un examen, ¿verdad? O sea, una prueba en la plataforma. Entonces, la herramienta de cuestionario que vamos a usar es muy parecida, que es esta. Entonces, esta herramienta también es muy útil porque, bueno, es como un examen, por decirlo así, ¿verdad? O sea, tiene un marque con X, tiene un falso y verdadero y tiene un desarrollo. Entonces, la cosa es, que, digamos, el truco de esto es que a pesar de que ustedes tienen una semana, ¿verdad? Porque la actividad abre el 7 de marzo y cierra el 13. Ustedes tienen que haber leído ya todos los, todo lo que les toca leer, ¿verdad? O sea, aquí sería, digamos, el capítulo 3 y el capítulo 8, porque a la hora de que ustedes ya empiezan a hacer el cuestionario, ustedes solamente tienen 2 horas para poder terminarlo y no es una herramienta que, por ejemplo, permita pausar o que yo diga, bueno, voy a hacer 5 preguntas hoy y otras mañana. No, o sea, si ustedes le dan iniciar intento, ¿verdad? Bueno, a mí me sale previsualizar el cuestionario porque yo fui la creadora, pero a ustedes les saldrían algo así como empezar intento. Entonces, si ustedes le dan empezar intento, tienen sí o sí que, ¿verdad? O sea, que completar el cuestionario porque si no, si se salen o no les da tiempo, entonces pues queda incompleto, ¿verdad? Ya perderían los puntos. Entonces, la idea es que a conciencia ustedes lean el material, ¿verdad? La idea es que en la parte de desarrollo también no se permiten respuestas textuales del libro, ¿verdad? Porque a veces nos queda muy fácil copiar, no, tienen que explicar. Entonces, sí es importante que ustedes lean la materia, la entiendan, ¿verdad? Y, o sea, en realidad las preguntas son bastante sencillas y digamos, todo lo que se pregunta está ahí en los 2 capítulos que se van a abordar, pero sí es de suma importancia, ¿verdad? Que realmente,
se lo hayan leído antes, porque hay gente que también dice, ah, bueno, pero como estoy en la casa y es con libro abierto, entonces yo puedo ir buscando, pero si, digamos, si no le da chance de buscar o lo busca muy lento y se le acaba el tiempo, pues también queda la posibilidad, ¿verdad?, que no logren completar todo el cuestionario y pierden los puntos. Entonces, bueno, eso sería con lo del cuestionario. Y por último, en la unidad 2, la otra actividad que tienen que hacer, que también es colaborativa, es un podcast. No sé si, bueno, saben ustedes qué es un podcast, y para los que no o no han utilizado la herramienta, la idea es que un podcast viene a ser lo más similar a un programa de radio, digamos. Eso es como una herramienta que se utiliza, ¿verdad?, para abordar un tema específico en el cual, pues, la persona que narra, ¿verdad?, o que está hablando, va a explicar, ¿verdad?, ampliamente el tema. Entonces, cuando ya ustedes tengan acceso a la guía del trabajo, pues ahí se les explica, ¿verdad?, textualmente cuáles son los temas que van a abordar y cómo se espera que sea más o menos el podcast. Generalmente son de 8 minutos, no muy largos, porque si son más largos de eso, primero que quedan muy pesados, ¿verdad? Y a veces es como más complicado, pero generalmente, o sea, pueden haber podcasts largos, ¿verdad?, de 1 hora y resto, pero para fines de la actividad de nosotros, ¿verdad? La idea es que sea como, no sé, como un segmento de un programa, una cosa así. Entonces, ya después ustedes, cuando esto se habilita, van a ver, hay guía de trabajo, por separado, hay una guía de trabajo para la wiki, hay una guía de trabajo para el cuestionario y una guía de trabajo para el podcast, para que tengan, digamos, mayor claridad y orden a la hora de hacer las actividades. Y la cosa de los foros que perdón, de la coordinación del trabajo colaborativo, les voy a comentar. Entonces, si ustedes gustan y prefieren y consideran que, ¿verdad?, que es más fácil hacerlo así, a partir de mañana, o tal vez ahora en la noche, yo lo pueda habilitar. Yo puedo habilitarles en cada grupo, en los 3 grupos, ¿verdad?, cuál es el grupo que les corresponde y un chat o un foro para los trabajos colaborativos. Si ustedes pueden ver, bueno, acá está, ¿verdad?, foro para trabajos colaborativos del grupo 1, 2 y así. La cosa es que cuando se hacen trabajos colaborativos, generalmente en la plataforma se les brinda ese espacio para que ustedes coordinen. Yo sé que WhatsApp es una herramienta que tal vez es más expedita porque ustedes pueden, ¿verdad?, pues hablar con la persona, ¿verdad?, y que la persona les conteste inmediatamente. Sin embargo, para fines de la asignatura, ¿verdad? Si ustedes eventualmente tienen algún problema con un compañero de grupo y la evidencia no está en el foro, que está en la plataforma, no hay evidencia válida. Porque como ya les comentaba, generalmente pasa que 2 o 3 días antes de la entrega del trabajo, algún miembro del grupo escribe, mire, profesora, que fulano de tal no quiso mandar su parte, o no la ha mandado, no se está atrasando, X. Y mandan pantallazos, ¿verdad? Mandan capturas de WhatsApp o de otros, ¿verdad? No sé, de lo que usen, ¿verdad? O de por correo electrónico, pero lamentablemente eso no puede ser utilizado como una evidencia, porque no es un medio oficial de la universidad. Entonces, el único medio oficial es la plataforma, por eso se les pone estos foros de coordinación. Entonces, voy a, voy a ver, es que no he podido ver si tienen alguien la mano levantada. Entonces, la cosa es que si ustedes están de acuerdo o les parece que es así más fácil, pues entonces yo puedo habilitar ya los grupos de trabajo a partir de hoy para que ustedes vayan, digamos, coordinando con sus compañeros y así. De todas maneras, como les decía, o sea, esta actividad abre el próximo martes. Entonces, realmente ya es como que está casi que encima, ¿verdad? Que se pongan a coordinar entre ustedes, pero para adelantarles un poquito, les podría ayudar con eso para que, digamos, ahora en la noche o ahorita después de que termine la tutoría, yo me podría, ¿verdad?, ya habilitarles los grupos. Lo que voy a hacer es que no lo voy a habilitar en la unidad 2 porque no puedo abrir la unidad 2. Ahorita no se ve aquí, pero entonces a la par de donde dice tutorías, voy a habilitar una pestaña que se llame coordinación de grupos colaborativos y ahí les voy a poner el icono donde va a salir, donde ustedes, ¿verdad?, cuál es el grupo que les corresponde y después el chat para cada grupo,
para que vayan coordinando de esa manera. Y ya para cuando el martes se abra la actividad, pues entonces ustedes, ¿verdad? Ya han adelantado un poquito esa parte de presentarse, conocerse y ponerse en contacto. No sé si tienen alguna duda hasta ahora sobre las actividades que vamos a realizar. Vaya, yo, Tatiana, ¿cómo Ajá, está? adelante. Profe, es que en la tarea uno pide el concepto de disciplina intradisciplina, ¿verdad? Pero en la lectura me sale interdisciplina. Ujú. Igual no comprendo ese concepto ni transdisciplinario, pero digamos, Eso ahorita si eh, quiere lo vamos a conversar después de que terminemos de ver las sí, actividades. pero mi duda es Ajá. intradisciplina, interdisciplina lo mismo. Es que como no Eh, me sale en la lectura y veo que a otra compañera tampoco le sale, tenemos esa duda. Es que es intradisciplinaria, ¿verdad? Y transdisciplinaria. Lo que pasa es de que, por ejemplo, si uno empieza a buscar en Google, no le pone intra, le pone otra cosa, ¿verdad? O si uno busca en otras fuentes, pero el concepto correcto es intradisciplinario. Intradisciplinario. Ujú. Y es que me tengo que ir a las 6, profe, ese es el Ah, problema. que no se Y, preocupe. digamos, el podcast yo sí lo he hecho, pero individual, o sea, no tendría idea cuál. Colaborativamente, digamos, bueno, ya en otros cuatrimestres yo lo he utilizado con otros estudiantes y realmente, digamos, lo que hacen es como que utilizan una aplicación, ¿verdad? Y ahí van grabando, no tienen que estar, digamos, como juntos, o lo que hacen es que cada uno, digamos, graba su parte y luego alguien lo edita, ¿verdad? Pero sí, sí es posible hacerlo de manera colaborativa. Lo que pasa es que, digamos, ahí ya sería como que ustedes en el grupo, ¿verdad? O sea, formulen como la forma de hacerlo, ya sea que o sea, se pueden, ¿qué le digo? Reunir asincrónicamente, perdón, de manera virtual, digamos, y que alguien lo vaya grabando, o como le digo, pasar las partes, pero también porque hay varias páginas gratuitas. Ahí en la guía de trabajo están, digamos, como, ¿verdad? Como unos links de cuáles son las, aplicaciones que podrían usar para hacer el podcast. Entonces, nada más cuando ya lo lean, pues van a ver cuál herramienta. Ya una vez que hayan decidido la herramienta, pues ahí ustedes coordinan cómo lo harían de forma colaborativa, pero sí se puede, no hay problema con eso. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profe, Ujú. ¿hasta cuándo tienen tiempo las personas del grupo para reportarse? O sea, Bueno, vean, cuando ya uno puede decir, profe, tal persona no apareció y ya tenemos que comenzar con el trabajo. digamos, yo les recomiendo generalmente que sea como lo más, unos 3 días, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si la actividad hable martes 21, al viernes ya todos deberían estar reportados, porque, ¿verdad? O sea, creo que esta actividad de la wiki dura 2 semanas. Si no me equivoco, y después la del podcast también creo que dura como 2 semanas, ¿sí? Pero la idea es esa, o sea que por eso les decía que prefiero hacerles lo del grupo de coordinación desde hoy para que vayan ganando un poco de tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, en otra asignatura que yo doy, los trabajos colaborativos son de, por ejemplo, de la unidad 4 y 5, y a pesar de que son, digamos, las últimas unidades, ya yo les abrí y les habilité, digamos, esta parte de coordinación para que por lo menos ellos se vayan conociendo y toda esta cuestión. Pero sí, lo más recomendable es que lo más que se les dé son 3 días. Igual, digamos, si eso sucede, digamos, si el tercer día hay alguna persona del grupo que no se ha reportado, pues por favor me notifican a mí para yo escribirle directamente a la persona, porque vean, a veces, ¿verdad? Yo entiendo que hay personas que viven muy largo, que no tienen suficiente acceso a internet, o que tienen que, ¿verdad? O que estudian con el internet del teléfono, o sea, todas esas cosas uno las comprende, pero sin embargo, también ustedes tienen que recordar que parte de la responsabilidad de ustedes como estudiantes pues, cumplir con el plan de estudios tal cual está. Entonces, si hay trabajos colaborativos, pues hay que cumplir con eso. Y obviamente, o sea, a pesar de que los compañeros pueden entender las diferentes situaciones que uno puede afrontar con el día a día, pues uno tampoco puede atrasar a los compañeros y todo eso. Entonces, sí, yo creo que lo más, digamos, en este caso, principalmente porque la wiki tiene 2 semanas, o sea, dura 2 semanas la actividad, y sí es importante que empiecen a trabajar rápidamente. Entonces, por eso, si fuera, digamos, que tienen un poquito más de tiempo, entonces uno dice, bueno, una semana, denles de tiempo, pero en este caso yo les recomiendo 3 días.
No sé si tienen alguna otra duda, sino para pasar rápidamente a las El actividades. grupo, Ajá, el grupo es el mismo, el del podcast y el de la wiki va a ser el mismo, correcto. las mismas Van a ser personas. ajá, son los mismos grupos. Sí. Me iba a hacer Otra la pregunta. habla de capítulos. Sí, sí, son los mismos grupos porque primero, bueno, es más fácil hacerlo de esa manera y como las dos actividades colaborativas están en la unidad 2, entonces se utilizan los mismos grupos. Sí, mejor así más se conocen además. Correcto. Usted habla de capítulos, pero nosotros no tenemos libro. Son las lecturas que van subiendo. Sí, digamos, es que en la unidad 2, aquí es, bueno, aquí ves, aquí está todavía no mostrado por la cuestión de la restricción, pero este es un libro completo y se llama Libro de Teorías del Aprendizaje. En ese libro, digamos, van a utilizar el capítulo 3 y el capítulo 8, y creo que uno más, pero en la unidad 3. Ujú. Y Ok, aquí en la gracias, unidad, profe. con gusto, aquí en la unidad 3 básicamente son dos actividades y son muy fáciles. Una es el videoforo y otro es el ensayo, ¿verdad? Entonces, un ensayo ya ustedes están familiarizadas con esa Profe, actividad. disculpen que la interrumpa antes de seguir, bueno, antes de continuar con los otros capítulos. En el Padlet, por Ujú. ejemplo, yo coloqué una imagen de la oración propia hecha en Canva, ¿verdad? Dando un ejemplo de la teoría, bueno, una de las teorías, no recuerdo Ujú. cuál. ¿Estará bien? Pues yo sé, bueno, la profe es el... Shirley. Ujú. Sí, porque ella me Ajá, preguntó. ajá, Sí, este... ajá, decime. Bueno, yo hice como la imagen, ¿verdad? Ujú. Y puse el ejemplo y puse imágenes, ¿verdad? Pero es una imagen creada en Canva. Ujú. Ella me dijo que colocara la oración propia, ¿verdad? Creo que lo voy a poner en la oración propia y en Canva, ¿verdad? Ujú. Si no, bueno, igual, mi idea es esta. Hice la imagen con el ejemplo de esa teoría. Ujú. ¿Está bien así? Sí, sí, no hay Sí, no problema, hay problema. digamos. La idea, digamos, para mí, fue lo que le compartía a Charlie, digamos, es que si usted está haciendo la imagen, ¿verdad? O sea, si usted está haciendo una construcción a partir de los recursos de Canva, pues, Ujú, y Canva tiene recursos libres, digamos, que es una de ujú, las características por las que se recomienda la aplicación, pues ujú. entonces, digamos, en ese caso, para mí es elaboración propia, ¿verdad? Y no, bueno, yo no le pondría elaboración propia, bueno, porque cuando son imágenes de uso libre, no necesitan referencia, pero si la profesora le dijo eso, mejor usted le pone, Sí, ¿verdad? Elaboración ella me propia. colocó que la oración propia, yo, bueno, Ujú, yo para darle crédito que lo hice en Canva, ¿verdad? ujú, Podría colocarle que en Canva, ¿verdad? ujú, Yo eso lo tengo pero sí tenía esa duda porque es un ejemplo de esa teoría. ujú, Entonces, bueno, es un recurso, es un ejemplo, ya había explicado el concepto aparte, porque, bueno, coloqué, por ejemplo, el nombre de la teoría, o bueno, la teoría, el recurso, bueno, una imagen, un GIF y coloqué videos también. Entonces, y ya después puse el concepto. Entonces yo tenía esa duda. Yo mejor lo voy a hacer la consulta y ya puedo continuar porque solo me faltaba una parte. sí, Pero bueno, muchas gracias. con todo gusto. Vea, voy a hacer una cosa. Yo tengo aquí 3 videitos. Ay no, ¿qué dice? Ok. Que la cosa, ay, pero ¿por qué no me deja? Si antes me dejó, ¿qué es esto? Bueno, no me deja, minimizar la pantalla un momento. La cosa es que yo tengo aquí, digamos, 3 recursos bueno, de 3 videitos que les quería pasar. Ahorita tal vez lo vamos a ver, pero les voy a pasar para que, porque es que escuché que una se iba tempranito. Igual yo no creo que la tutoría, digamos, se alargue mucho porque realmente el tema realmente es fácil. Ahorita que ya vemos lo de los conceptos, este es un video, ¿verdad? Que habla de la Padlet y de cómo es digamos, cómo se utiliza el recurso. Y por si, digamos, alguna duda que todavía les quede con respecto al recurso, ¿verdad? Es como de apoyo. Después, este otro que les voy a pasar es un videíto que habla de los tipos de educación, que ahorita lo vamos a ver, pero para que igual lo tengan ahí, por si lo ocupan después. Y el otro, para ver. Bueno, y el otro es de los tipos de educación. La parte de los conceptos de educación realmente es como la parte más sencilla.
lo que sí me interesa, digamos, que ya empecemos como a abordar es lo de la parte de las teorías para que no haya mucha confusión. Realmente, digamos, si fuera por mi gusto propio, esa lectura, ¿verdad? De lo de las teorías, yo la cambiaría, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo que, ¿verdad? Pues nos da la cátedra y esta asignatura ya fue rediseñada, pero por lo menos para este curso no se podía ya cambiar, ¿verdad? Todas las lecturas. Entonces, esa lectura es un poco densa, y por eso a veces, ¿verdad? A uno le cuesta como entender, pero de toda la lectura, lo que nosotros ocupamos rescatar es un poco la cuestión de los conceptos, ¿verdad? Entonces, los principales conceptos son los de teoría, teoría intradisciplinaria y teoría transdisciplinaria. Entonces, si ustedes buscan la definición de teoría, pues, ¿verdad? Van a encontrar diferentes. ¿Por qué? Porque hay teorías, por ejemplo, bueno, hay teorías científicas, hay teorías filosóficas, ¿verdad? Entonces, hay teorías de diferentes tipos, pero, digamos, como que el concepto primordial, ¿verdad? O qué significa teoría, se puede explicar, digamos, fácilmente como un conjunto de ideas, ¿verdad? Que se tiene acerca de un tema específico, sobre fenómenos, sobre, no sé, una situación en un determinado lugar, etcétera. Pero es eso, ¿verdad? Son como conjuntos de ideas, pensamientos y cosas que una persona desarrolla. Entonces, por ejemplo, están, digamos, más por decirle la teoría del Big Bang, que es una teoría que explica por qué o cómo se formó el universo, ¿verdad? Hay personas ¿verdad? A veces tienen confusión entre la palabra hipótesis y la palabra teoría. La información que se maneja, ¿verdad? A nivel más general es que la hipótesis es como que yo me empiece a hacer planteamientos y yo tenga ideas y tenga, digamos, como que yo aborde posibles escenarios que pueden suceder. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, hacemos una investigación o hacemos una tesis, entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero investigar qué pasa si los chiquitos de 0 a 3 años son expuestos a tal estímulo. Entonces, mis hipótesis van a ser que, los chiquitos que están expuestos tienen un mejor desarrollo. O mi otra hipótesis es que no afectan nada y la tercera hipótesis es que más bien les empeora las condiciones del desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando ya me pongo a hacer la investigación y ya, ¿verdad? Pues hago ¿verdad? Lo que tengo que hacer o utilizo los recursos que tengo que hacer para recabar la información. Entonces, con los datos que yo recolecto, yo puedo decir, bueno, entonces los datos me indican que efectivamente hay una estimulación para el desarrollo cognitivo de los niños, entonces, bueno, mi hipótesis 1 era correcta y las otras 2 no. Entonces, si fuera un tema, digamos, muy amplio, cuando uno comprueba esa hipótesis, pasa a ser una teoría, ¿verdad? Entonces, las teorías son como esas ideas que yo tengo para comprender, ¿verdad? O para explicar más bien e interpretar un hecho específico y que fue motivado por una hipótesis. Y cuando nosotros hablamos, digamos, de la teoría intradisciplinaria, es una teoría que busca la comprensión o que explica, ¿verdad? Es un determinado tema, el tema que estemos abordando, pero no involucra o no toma en cuenta otras teorías. Entonces, la intradisciplinaria es como una teoría que quiere explicarlo todo desde su propia visión y que no toma en cuenta, ¿verdad? Ni nada de las otras teorías que están alrededor. Y por el contrario, lo que es la teoría transdisciplinaria, esta más bien trata de explicar, ¿verdad? Esta hipótesis o fundamentar esta teoría, pero no solamente desde su punto de vista, sino que además toma en cuenta otras teorías para poder brindar una comprensión más amplia del fenómeno, ¿verdad? Entonces, la transdisciplinariedad es como la integración de diferentes formas de conocimiento. Así es, digamos, de esta manera se van resolviendo aspectos más complicados. Entonces, cuando digamos, por ejemplo, entre 2 o más disciplinas que logran analizar un determinado tema, ¿verdad? Y pues se puede tal vez entender
de una mejor manera lo que se está tratando de investigar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es como cuando una persona, no sé, tiene alguna situación emocional, ¿verdad? Y requiere ayuda médica. Entonces, por ejemplo, desde la parte psicológica se puede explicar de una forma, pero desde la parte, digamos, de psiquiatría se puede explicar de otra, porque hay una cuestión de un componente biológico. Entonces, tal vez si las dos, ¿verdad? Áreas se apoyan, ¿verdad? Entonces, la psicología apoya a la psiquiatría y viceversa. Entonces, se puede dar, digamos, como un abordaje más integral para explicar la situación de la persona. Entonces, eso vendrían a ser las teorías transdisciplinarias. Ayudan, digamos, a la comprensión de un tema porque se apoyan entre sí, mientras que la intradisciplinaria, como tal vez su nombre lo indica, de intro, de como que solo mío, digamos, o solo desde mi punto de vista, de solo mi visión, puedo explicar un fenómeno. Entonces, esa básicamente es, digamos, la diferencia entre los dos tipos de teoría. Pero en general, ¿verdad? Siguen siendo teorías, entonces, ¿qué podemos deducir? Que como son teorías, son formas de explicar, de entender o de poder, ¿verdad?, explicar un determinado fenómeno o tema. No sé si tienen alguna consulta o si ya en eso les queda claro, digamos, esos términos. Y no. No, profe, muy claro. Gracias. Ok, listo. Entonces, voy a compartirles el videíto que traía de la cuestión de la educación. Antes de que veamos el video, no sé si tal vez alguna se quiere animar a comentarme cuál es el concepto de educación que manejan. Tal vez ya como leyeron la lectura o estaban adelantando, pues ya tienen como un poquito más de fundamento, ¿verdad? Pero si lo tuvieran que explicar con sus propias palabras, ¿alguna me podría decir cuál es el concepto de educación que manejan? ¿Alguna o alguno? Bueno, aquí está el profe Giovanni, que se nos unió. Bueno, si ninguno se anima, entonces vamos a ver el videíto y bueno, posteriormente lo vamos a comentar. Entonces voy a volver aquí a convertirle la pantalla y voy a ver, era este otro. Ay, no me deja ver esto. Entonces, Etimológicamente, el término educación proviene del perdón, si pueden, si escuchan el audio. Sí, profe. latín educere y educare. Educere significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. Desde esta posición se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. El término educare se identifica con los significados de criar, alimentar, y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Esto nos permite aclarar más el problema de la educación. No se trata de educar, criar, enseñar, sino de socializar. No tiene que ir de fuera a adentro, sino de dentro hacia afuera. No se trata de introducir los conocimientos al niño y niña, sino de potencializar y ayudar que el niño, niña aflore, descubra sus conocimientos. La educación no es memorística, ni discursiva, sino que es experiencial basada en el contexto. La educación, entonces, es un proceso intencional que pretende al perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de éste en el mundo cultural y social, entendiendo al proceso educativo como una parte activa en las sucesivas etapas de su larga y nunca concluida formación como individuo y como ser social. La educación como proceso de perfeccionamiento implica acción por parte del educador, agente educativo, y del educando. El primero, de una forma premeditada y sistematizada, trata de organizar el contexto en el que se produce la enseñanza, con la intención de favorecer el proceso perfectivo en los educandos, que
que se concretará en el aprendizaje. Tal y como dice Castillejo, 1987, con este tipo de acciones planificadas, lo que se pretende a través de la educación es evitar el azar en el proceso de configuración humana, controlando aquellas influencias que se consideren negativas para tal fin. Castillejo, 1994, apoya la idea interaccionista de la educación porque se adecua mejor a las características de la persona, entendiéndola como un proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad personal para desarrollarse, educere, y las influencias que provienen del medio, educare. Pagé Santa Cana, 1997, sugiere que el proceso educativo debe estar enmarcado en lo individual y social. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite. Sin embargo, no solo el conocimiento organizado y compartimentado de las ciencias y los saberes es educación. También lo son las tradiciones locales, las creencias familiares o los modos de conducta heredados. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y sus preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación y educación del individuo, tanto en aspectos formales como en materia afectiva, ciudadana, etc., ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo presente en su adultez. Esperamos que este video te haya sido de ayuda. Suscríbete, regálame un like y comparte este video en tus redes sociales. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver otro videito, es un poquito más largo sobre los tipos de educación, pero de este video yo quiero rescatar varios puntos, ¿verdad? Principalmente, tal vez si nosotros hacemos un censo, le preguntamos a varias personas, ¿verdad? ¿Qué significa para usted educación? Muchas personas parten de lo que es solamente la educación académica y como ya decía en el video, bueno, es un proceso importante que puede tener el ser humano, sin embargo la educación no se queda ahí. La educación empieza desde el núcleo, ¿verdad? Familiar, y eso es algo muy importante que, bueno, las personas que trabajamos en docencia muchas veces vemos cómo la gente tal vez distorsiona, más cuando, digamos, se trabaja en docencia a nivel de primaria o de secundaria, porque muchos padres de familia, por múltiples razones, porque están muy ocupados o por la razón que sea, tienen como la concepción errónea de que la institución, la escuela, el colegio o lo que sea, ¿verdad? Tiene que ocuparse de la formación completa de su hijo o hija. Y entonces, pues en las instituciones, ¿verdad? Que se llevan a los muchachos o niños, y pues se les trata de dar una formación integral, sí, pero más enfocado en lo académico. Muchas veces, digamos, la cuestión de los valores, como decía ahí, las tradiciones, una cuestión como más ética, si se quiere, ¿verdad? Pues eso debería partir desde el núcleo familiar. Y muchas veces, pues, los padres dan por sentado eso y creen que todo les corresponde a la parte educativa, pero académica. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos como una visión más amplia de lo que es la educación. También otro aspecto que aborda el video, ¿verdad? Es que los seres humanos aprendemos toda la vida, a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay muchas teorías, ¿verdad? Como por ejemplo la de Piaget, que explican de todas las etapas de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, o de desarrollo cognitivo que va teniendo el ser humano, pero que además explica, ¿verdad? Cómo se va aprendiendo en diferentes etapas. Y hay otras teorías como la teoría sociocultural de Vygotsky, que también habla de cómo influye el medio en donde nosotros nos desarrollamos para así, ¿verdad? Educar a la persona, o cómo eso influye para que la persona aprenda diferente. Entonces, hay más teorías que esas dos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, adelante, Tati. Ahí queda la tutoría grabada, entonces por si después quieres ver el resto, ahí está. Bendiciones. Entonces, sí, ¿verdad? Lo que les mencionaba era que esta cuestión de cómo nosotros percibimos la educación es muy importante, porque así como nosotros la percibimos, pues también si trabajamos en docencia, la vamos a trabajar. Entonces, nosotros
tenemos que ser conscientes de ese potencial que tiene el ser humano de aprender a aprender. De hecho, las teorías más modernas o toda la cuestión, digamos, que se ha estado trabajando de educación, ¿verdad? Más recientemente, con todo lo que es la implementación de los recursos digitales y toda esta cuestión, ha hecho una tendencia, digamos, a que los esfuerzos académicos no sean solamente para que el ser humano se titule en un área específica y ya, sino que lo que se busca actualmente en el ámbito de la educación es que la educación sea integral, en el sentido de que el ser humano pueda desarrollar todas sus potencialidades y ojalá, ¿verdad?, pudiera aprender diferentes habilidades y diferentes temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes la concepción que había de la educación era de que yo, bueno, yo iba a la escuela, al colegio, a la universidad y paré de contar. Ya cuando yo tenía mi título, pues ya yo era profesional y ya hasta ahí. Pero la cuestión es que cuando ya se empezó a dar la revolución digital y todas las personas tuvieron un poco más de acceso a la información y entonces, ¿verdad? Digamos, el mundo en general se dio cuenta de que hay temas, ¿verdad?, que se van actualizando día con día. Por ejemplo, en la cuestión de las tecnologías, cada día hay dispositivos pues, que contribuyen o ayudan a diferentes tareas y lo hacen de manera más expedita. Entonces, todas estas cosas van haciendo que uno requiera actualización. Además, pues, así como cambia el mundo, ¿verdad? Cambia el contexto y entonces no es lo mismo la educación que tenemos o tienen, digamos, los niños de ahora a los que tuvimos nosotros en los 90s, porque bueno, yo fui niña en los 90s y ahí, ¿verdad? Pues yo estaba en una escuela pública donde habían 40 o 30 estudiantes en una sola aula, donde era una cuestión, la educación, ¿verdad? O el éxito académico se medía más en función de la capacidad de repetir o de memorizar los contenidos ¿verdad? Que se le daban a uno en la clase y no tanto como de pensar, deducir, bueno, después, ¿verdad? Pues conforme uno va adelantando en la carrera académica, pues va adquiriendo esas habilidades, pero muchas habilidades, digamos, que se pudieron desarrollar desde las primeras etapas, no fueron de esa manera, porque en ese momento, digamos, en el contexto sociocultural de Costa Rica, y creo que me atrevería a decir que en otras partes del mundo, ¿verdad? Y pues era eso. Lo académico digamos, se medía solo en función de la calificación y el aprendizaje no se puede medir en función solo de una calificación, porque hay personas que tienen la capacidad de memorizarse la información, presentar un examen, pero eso no quiere decir que la persona aprendió. El verdadero aprendizaje significativo es cuando yo tengo esos, bueno, ¿verdad? Los contenidos que se me dan o la información que estoy aprendiendo, ¿verdad? O sea, la entiendo, la analizo y posteriormente, ya después de cierto tiempo, yo todavía tengo esa información, digamos, almacenada en mi cerebro y la puedo utilizar para lo que lo requiera, pero muchas personas, ¿verdad? Y tal vez la experiencia de cada uno o cada una, cuántas, no sé, ¿verdad? Nos aprendimos, no sé, muchas cosas de geografía o de historia y que tal vez lo aprendimos para un examen y ya. Algunas cosas nos habrán quedado porque es cultura general, pero hay otros datos que tuvimos, digamos, en el proceso de escuela y colegio que lo aprendimos para pasar, no porque realmente fue un aprendizaje significativo. Entonces, esa es la diferencia, digamos, de los conceptos de educación que tenemos que manejar hoy en día. La educación es un proceso integral que se da en conjunto con el núcleo familiar y con las instituciones académicas. Y además, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ya no solamente está la educación formal, que es lo que nos brindan las instituciones, ahora estamos en la era del conocimiento. Perdón. Tranquila, muchas gracias. Ahí queda la tutoría grabada. Entonces, ¿verdad? O sea, estamos en esta era en donde la mayoría de las personas tenemos acceso a la información, a cualquier información que queramos, porque realmente, ¿verdad? O sea, ahora hay tutoriales desde para hacer un huevo hasta para, ¿verdad? Que nos guíen cómo hacer una tesis o algo así. Entonces, cuando empezó toda esta cuestión ¿verdad? De la era digital y todo, una de las aspiraciones fue democratizar la educación. Eso quiere decir que la educación fuera de acceso gratuito para la mayor cantidad de personas posibles.
Y pues sí, sí funcionó y no, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, digamos, de la era digital que si usted no tiene un buen equipo, no tiene acceso a internet, pues usted sigue siendo, o sea, sigue estando limitado en ese sentido. Por ejemplo, las personas que viven en las zonas originarias de Costa Rica, ¿verdad? O sea, poblaciones que están muy alejadas, que tal vez no tienen acceso a internet o no tienen los mejores equipos, ¿verdad? De computación, o hay algunas herramientas que di que si usted no tiene la versión punto no sé cuánto de, ¿verdad? Del software o así, pues no le sirve. Entonces, como todo, ¿verdad? Pues tiene sus pros y sus contras, pero uno de los mayores pros que tuvo esta revolución digital es que realmente todas las, o sea, muchísimas personas a nivel del planeta estamos teniendo acceso a un montón de información. Y entonces eso hace que el aprendizaje, ¿verdad? Sea un proceso y pues bastante más fácil. Hay personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de tener un proceso académico, pero igual saben un oficio o saben alguna, actividad, ¿verdad? Que les ayuda a ganarse la vida y eso fue aprendido, no sé, de generación en generación o de manera autodidacta. La cosa es que esos aprendizajes, ¿verdad? No se deben menospreciar solamente porque no haya un título de por medio. O sea, el ser humano es capaz de, ¿verdad? Desarrollar ese conocimiento y nada más conocimiento que la experiencia. Por eso también en el video decía que es una cuestión que se tiene que hacer de adentro hacia afuera. O sea, yo puedo recibir muchos estímulos e información, pero yo necesito, digamos, poner como en mi parte como ser humano para poder, digamos, a sacarle provecho a esos aprendizajes. Entonces, vamos a ver rápidamente el otro video que les tengo y luego comentamos esa parte de los tipos de educación. Bienvenidos amigos de Pedagogía MX a un video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca de los 3 tipos de educación que existen en todo el mundo: educación formal, educación no formal y educación informal. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales de este canal para que nos sigas. Recuerda dejar tu like, comentar este video y también no te olvides de suscribirte a Pedagogía MX. Cuando hablamos de educación y nos fundamentamos en ciertos autores, podemos encontrar muchísimas clasificaciones, que si educación emocional, educación holística, educación para la vida, educación regular, educación emocional, entre muchas otras. Pero la clasificación que hoy vamos a ver es como la mamá de todas, porque es la clasificación más general que puede haber en educación. Educación formal, educación no formal y educación informal. Son los 3 tipos de educación que existen. 2 de ellas se dan hasta sin querer queriendo y a lo largo de toda la vida. Pero estas 3 generan conocimientos y experiencias. La educación formal tiene una intención. Se trata de toda oferta educativa conocida como escolarización obligatoria. En pocas palabras, la educación formal es la que se da en una escuela. Punto. No importa si es educación preescolar, secundaria, preparatoria o posgrado, toda aquella educación que se dé dentro de una institución escolar es educación formal. Se da en centros educativos como escuelas, centros de capacitación, escuelas de idiomas, entre otras. Se fundamenta en un currículum. Los principales involucrados son los docentes y los alumnos. Se debe cumplir con un horario establecido por el centro escolar. Requiere de una planeación didáctica. Al final del ciclo de instrucción se entrega un documento que acredita los conocimientos aprendidos. En ocasiones es necesario el uso de uniforme escolar. Forzosamente se deben cumplir ciertos objetivos. Puede ser dividido en niveles. En el 99% de los países en todo el mundo, la educación formal es una obligación. La educación no formal se da en contextos en los que, existiendo una planeación y unos propósitos educativos, no está precisamente dentro de un centro escolar. Son organizadas por escuelas, organismos públicos, movimientos juveniles, asociaciones culturales o deportivas, entre otras, y aunque no se encuentra totalmente institucionalizada, sí está organizada con el propósito de generar objetivos y aprendizajes en personas que pretenden aprender algo, por muy mínimo que sea. No se da en una escuela como tal. En algunos casos se puede dar
estar en alguna escuela, en algunos otros no. A diferencia de la educación formal, en esta, la educación no formal, no es obligatorio el uso de un uniforme escolar. Su enfoque está centrado en el alumno. Las actividades educativas son opcionales, complementarias, flexibles y variadas. No es obligatoria. Como tal, no existe un currículum, pero en algunos casos sí se tiene una planeación y ciertos objetivos que se deben de cumplir. Los más comunes son cursos de verano, actividades de ocio, actividades deportivas, excursiones, visitas guiadas y todo tipo de actividades que generan aprendizajes, pero que no precisamente están plasmadas en un currículum, aunque sí se tenga una planeación y unos objetivos que se deben de cumplir, y que también se da fuera de una institución escolar. Talleres, excursiones, visitas guiadas, prácticas de observación, actividades en museos o bibliotecas. Muchas veces el aprendizaje informal puede ser intencional, pero hay algunas otras que no. Aparte de conocimientos y experiencias, se aprenden habilidades de todo tipo, mentales, físicas, de lenguaje, de todo. Hay muchísimas cosas que las aprendes dentro de la escuela, pero que son parte de la educación informal. Cuando nosotros estamos hablando de educación informal, se refiere a un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Continuo, que se va a dar a lo largo de toda la vida, y espontáneo, que puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación, no precisamente en la escuela, puede ser en algún otro lugar como en la calle, en nuestra casa, conviviendo con amigos o en cualquier otro lugar, pero no precisamente va a estar planeado. Este tipo de educación es todo lo contrario a la educación formal, pero tiene un poquito que ver, está un poquito de la mano con la educación no formal. Este tipo de aprendizaje es un hecho social. Este aprendizaje se da cuando una persona se relaciona con el ambiente, con el contexto, con demás personas, con las situaciones cotidianas con las que todos nos enfrentamos día a día, pero la principal característica es que nosotros, al aprender algo, ya sea conocimientos, una habilidad, lo que sea, no se entrega como tal un papel que acredite que tú ya generaste ese conocimiento, pero que es algo que siempre se nos va a quedar guardado y que después en alguna otra situación lo vamos a utilizar. Gran parte del conocimiento que nosotros generamos de manera personal y social se adquieren a través de este tipo de educación, la educación informal. Se da de forma no intencional. El principal medio es el contexto cotidiano. No está planeada. Este tipo de educación es igual de importante que la formal y la no formal. No se entrega un documento que acredite los conocimientos. La cultura es uno de los principales fundamentos de este tipo de educación. Se da a lo largo de toda la vida. Un lenguaje específico con las personas que convives, cruzar la calle, jugar, subir las escaleras, saludar a las personas, conocer rutas, prácticamente casi todo. A manera de conclusión, la educación informal, no formal e informal se da a lo largo de toda la vida. Algunos de estos son obligatorios, intencionales, necesarios, se dan por voluntad propia, se dan por imposición, por gusto, pero de que son para toda la vida, sí son para toda la vida, principalmente en el caso de la educación informal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí les voy a estar dejando las redes sociales de este canal para que nos sigan. Recuerda dejar tu like, comentar este video. Bueno, entonces yo creo que el videito es bastante claro, ¿verdad? Pero sin embargo siempre me gusta reforzar un poco, ¿verdad? Precisamente por lo que yo les comentaba, ahora cuando nosotros, ¿verdad? Hablemos de educación, o por lo menos creo que espero, ¿verdad? Que ustedes ahora, a partir de ahora, que ya leyeron un poco la lectura, vieron el video y lo que hemos conversado aquí, tengan una visión bastante más amplia de lo que la educación es y de cuáles son los tipos de educación, ¿verdad? Por lo que yo les decía, porque a veces uno dice, ay, no, es que ese zapatero, por ejemplo, y, ¿verdad? O sea, y lo digo sin ámbito de menospreciar, pero, o sea, hay gente que lo dice así, ah, es que ese zapatero no, ese no tiene educación, claro que sí, ¿verdad? O sea, no tiene tal vez un respaldo académico, como lo decía el muchacho en el video, pero sí tiene educación, tiene conocimientos, aprendió, tuvo un proceso de aprendizaje, ya sea de forma, ¿verdad? Informal o no formal, ¿verdad? O sea, porque cuando se hablan tal vez de oficios, antes cuando históricamente la humanidad, ¿verdad? No estaba tan poblada, ¿verdad? Tal vez no hacía falta, ¿verdad? Como esos requisitos académicos y entonces
sí, habían oficios como el que era panadero, como el que era zapatero, como el que la costurera, y entonces eran muchas veces oficios, ¿verdad?, que se aprendían de generación en generación. Entonces, bueno, mi mamá fue costurera, yo voy a ser costurera y mi hija va a ser costurera porque es algo, un aprendizaje que se va dando de manera, en ese caso sería como no formal e informal, ¿verdad? De manera conjunta, porque se estaba dando, digamos, desde el núcleo familiar. Pero bueno, posteriormente, bueno, ya se institucionalizó la educación, por decirlo así, ¿verdad? Y fue cuando se formó la educación formal. Y entonces a partir de eso, ¿verdad? Muchas veces se hizo la separación, entonces de la persona, o se creía, ¿verdad? Erróneamente que la persona educada era solo la persona que tenía acceso a una formación institucionalizada. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Actualmente lo que se busca es que el ser humano, más allá de solo titularse, ¿verdad? O de que aprenda para titularse, es que siga aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que nosotros vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Como decía el muchacho en el video, son para el resto de la vida. Muchas veces, inclusive, son procesos tan importantes que aunque no sea una educación formal, por ejemplo, que sea una, perdón, una educación no formal, como de hacer talleres, como hacer caminatas, como hacer visitas guiadas, o sea, todas estas cosas, tal vez mucha gente las hace inclusive por hobby, ¿verdad? Porque, bueno, es que a mí me gusta, no sé, caminar, entonces voy a ir a hacer caminatas ahí, ir aprendiendo sobre, no sé, las aves o cosas así. La gente tal vez los hace como por hobby, pero sigue siendo un aprendizaje y eso, de verdad, digamos, a nivel cognitivo, ayuda mucho al ser humano a que siga teniendo habilidades, ¿verdad? Bueno, hace muchos años, cuando tal vez no había tanta internet y tantas estas cosas, las personas adultas mayores trabajaban, digamos que desde que estaban muy pequeños hasta que estaban muy mayores, ¿verdad? Y eso hacía que fueran personas longevas. ¿Por qué? Porque mientras el cerebro del ser humano pues sea productivo, ¿verdad? El deterioro físico viene de ser menor. ¿Por qué? Porque si usted es una persona activa, ágil, que le gusta hacer actividades, que le gusta aprender, pues usted se mantiene ocupado. Inclusive es muy curioso porque popularmente, bueno, yo realmente no recuerdo bien cómo es el refrán, ¿verdad? Pero mi mamá, por ejemplo, a mí me decía, es que las mentes ociosas son cunas del diablo, ¿verdad? Como para decir que uno, si está desocupado, ¿verdad? Pues no aprovecha el tiempo, no hace cosas productivas, pero, o no le da, digamos, el tiempo para pensar en tonteras, pero si uno, por ejemplo, se mantiene ocupado aprendiendo diferentes cosas a lo largo de su vida, y pues el deterioro de las personas a nivel cognitivo de verdad disminuye. Hay estudios de eso. Por ejemplo, las personas digamos que ya son adultos mayores y se pensionan, muchas veces hay como un deterioro de salud. ¿Por qué? Porque pasan de ser activas toda su vida a tener mucho tiempo libre y tal vez no saben qué hacer. Hay gente pues que luego que se pensiona se mete a pasear, hay personas que aún pensionados siguen trabajando porque esta cuestión de, ¿verdad?, de tener actividades, de seguir activo, pues les ayuda. Entonces, el objetivo de los procesos educativos de ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, es eso, es generar aprendizaje significativo para el ser humano. ¿Por qué? Porque a partir de que el ser humano, digamos, si se lograra utópicamente, ¿verdad?, que todas las personas desarrollaran sus potencialidades de la mejor manera, eso repercutiría a nivel social, o sea, tendríamos sociedades, ¿verdad?, pues más limpias, con menos índices de criminalidad, menos personas en estado de calle, ¿verdad? O sea, sí tiene repercusiones a nivel social. De hecho, en algunos de los videos, ¿verdad?, se habla de que la educación es como este proceso de control, ¿verdad?, como para controlar al ser humano a que siga como una línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque es una línea de pensamiento que si bien es cierto que a nivel cultural van cambiando las cosas un poco de país en país, hay una sincronía a nivel mundial, ¿verdad? O sea, tenemos una sinergia a nivel de planeta porque digamos, tenemos todavía comunidades indígenas o hay una comunidad en África que vive, digamos, como
hace muchos millones de años se vivían, ¿verdad? O sea, de la manera más rudimentaria, pero sin embargo la mayoría, digamos, si hiciéramos una encuesta, la mayoría, ¿verdad? La media, las personas tenemos acceso a la educación, tenemos que seguir como una línea de vida de nacer, crecer, trabajar, reproducirnos y, bueno, finalmente, ¿verdad? Descansar, fallecer, pero eso es como lo que nos han implementado, digamos, de cómo se debe vivir, por decirlo de esa manera, y por eso la educación es una parte muy importante de ese cómo debemos vivir, para que la gente, ¿verdad? O sea, para que se controle las masas de alguna manera y las sociedades sigan funcionando como han funcionado hasta ahora. Pero sí es una realidad, digamos, que si el ser humano empieza a potenciar sus, ¿verdad? Todas sus cualidades. Yo les decía el otro día a los chiquillos de otra asignatura que yo doy que nosotros, por ejemplo, digamos, a nivel de cerebro, utilizamos, si acaso, el 10% de nuestro cerebro a lo largo de toda la vida. Y que Albert Einstein, que por ejemplo fue una de las personas más brillantes que ha conocido planeta, ¿verdad? O sea, llegó a desarrollar como un 40, yo creo que no llegó al 50, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero o sea, lo que voy es que ni él, que era una mente brillante, ¿verdad? Más destacada y sobresaliente que los demás, no llegó al 100%. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, si de verdad nosotros como seres humanos potencializamos nuestro aprendizaje para alcanzar el mayor nivel, digamos, de uso, por decirlo así, de nuestras facultades, de nuestras habilidades, creo que tendríamos una sociedad completamente diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un tema bonito por eso, porque nos ayuda a tener una visión diferente. Yo creo que ahora, si alguno o alguna tiene hijos, sobrinitos, etcétera, yo creo que ahora van a ver los procesos de enseñanza y aprendizaje diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno ya sabe que todo lo que está haciendo, digamos, de alguna manera, puede resultar inclusive en la educación informal, ¿verdad? O sea, hay muchas familias que tienen ciertas costumbres que solo su núcleo conoce y eso es una educación que se da dando de generación en generación. Entonces es muy bonito, digamos, poder apreciar todos los procesos así. Y recuérdense que como eso, es un proceso, ¿verdad? O sea, es algo que se va a ir dando paulatinamente y que desde que nosotros nacemos hasta que nos venimos, tenemos la capacidad de absorber, digamos, nueva información y por eso hay muchas teorías que lo explican, ¿verdad? Por ejemplo, desde el constructivismo se habla que nosotros como seres humanos necesitamos cierta, digamos, experiencia, o sea, nosotros empezamos desde pequeños a experimentar y a conocer las cosas porque esa experiencia, hacerlo por nosotros mismos, nos da la facultad, digamos, de ir creando nuestro propio conocimiento y que para aprender cosas nuevas tenemos que tener la base de ese conocimiento previo, pero entonces, mucho de esto, del aprendizaje, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer, o sea, que tiene que estar centrado en la persona, porque, bueno, después verán, hay otras teorías como en el conductismo, donde la persona estudiante era como más pasiva, como que era, y esos eran, digamos, como los modelos de educación que se utilizaban, no sé, de los años 50, 60, por ahí, donde usted era un estudiante, usted era un buen estudiante, que yo, como yo mencionaba antes, usted lograba memorizar y repetir, porque usted era como un depósito donde llegaban y bajaban todos los contenidos y bueno, reproduzcalos, pero reproduzcalos, es nada más repítalos, a veces tal vez la persona ni entendía de lo que estaba hablando, pero mientras lo recitara todo bien, en cambio, pues desde el constructivismo que les decía, por ejemplo, lo que se busca más bien es eso, que la educación sea centrada en la persona, que la persona, sí, exacto, Ariela, de forma muy mecánica. En cambio, ahora se busca que haya interacción, que las personas, ¿verdad?, hacen experimentos y que puedan, ¿verdad?, desde, valga la redundancia, desde su propia experiencia, conocer el mundo y conocer lo que necesitan aprender para que de esa forma además sea un aprendizaje más significativo. Entonces, bueno, yo creo que ya los conceptos, tanto los de educación como los de teoría, están bastante claritos y si ninguno o ninguna tiene más dudas al respecto de los contenidos o de las actividades, ya te doy la palabra. Terminamos. Entonces, Ariela. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
al inicio no le pude explicar lo de la teoría porque tenía problemas con el audio, no lo escuchaba. Entonces no pude explicarlo como al final. Pero de hecho yo no tengo un video con lo que es la teoría interdisciplinaria. De la transdisciplinaria, es que quieres que me cuesta como escucharte, se oye como muy largo. Te repaso los conceptos de teoría. Sí, Sí, es que ok. tengo problemas como con... Ok, voy a repasarlo nuevamente y de todas maneras, como yo mencioné, ¿verdad? Queda grabado, entonces es importante que si lo quieres repasar, pues también lo puedes repasar de esa manera. Entonces, lo que yo mencioné, ¿verdad? Bueno, es que una teoría es como un grupo de ideas o una forma de comprender, ¿verdad? O de explicar e interpretar un hecho, ¿verdad? O un fenómeno, ahí se utilizan diferentes nombres. La cosa es que muchas veces para poder explicar algo, la persona empieza, ¿verdad? Haciéndose hipótesis. Entonces las hipótesis son como diferentes respuestas que yo le doy a una situación determinada. Si yo logro comprobar alguna de esas hipótesis, ¿verdad? Entonces se habla de que es una teoría. Entonces, las teorías, ¿verdad? Ya básicamente es eso, es una explicación, una interpretación que una persona o un grupo de personas dan sobre una situación o hecho. La teoría intradisciplinaria busca explicar o dar esa percepción, digamos, que tiene la persona, pero desde un solo punto de vista. Es decir, que la teoría transdisciplinaria no se apoya o, ¿verdad? O sea, no busca, digamos, cómo explicarlo desde diferentes puntos, sino desde un solo punto. O sea, del punto en que para mí, digamos, se tiene que explicar y solo ese punto y ya. Eso sería la teoría intradisciplinaria. Y la transdisciplinaria, ¿verdad? Son las teorías que por el contrario, para explicar una situación, fenómeno o hecho, se apoyan de otras teorías. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿verdad? Pueden dar una explicación tal vez más amplia o pueden tomar en cuenta diferentes variables, ¿verdad? Que se llama en investigación, pero la diferencia es fundamental entre ambas, ¿verdad? Es que la teoría interdisciplinaria es como un punto único, ¿verdad? Un punto de vista único, una explicación desde un solo punto de vista, y la teoría transdisciplinaria es la explicación, ¿verdad? De un punto de vista determinado, pero desde varios, o sea, apoyándose en otras teorías, ¿verdad? O tomando en cuenta otros puntos de vista. Entonces, no solo, digamos, en la teoría transdisciplinaria, no solo mi punto de vista es válido, yo valido, digamos, las teorías, ¿verdad? O las explicaciones o los puntos de vista de otras personas, mientras que en la teoría intradisciplinaria yo estaría validando, digamos, solo mi punto de vista. Entonces, básicamente esa es como la diferencia. Para ver, voy a ver aquí un momentito el chat. Es correcto, así como le ponía la compañera Ivette, la teoría interdisciplinaria no interactúa con las otras disciplinas. Entonces, chicas y chicos, muchísimas gracias por haber estado en la tutoría. Ya les vuelvo a decir, ¿verdad? Bueno, ya lo saben, la tutoría está siendo grabada. Yo estaría pasándole el link a la encargada de cátedra porque tenemos un canal de YouTube, entonces ahí se suben las grabaciones, pero además también se les cuelga en la plataforma. Y, Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? claro, adelante. Yo entendía que las teorías interdisciplinarias no son las que son teorías con cosas divinas, con cosas que no existen. No, es que digamos, en la lectura sí se menciona algo como así, pero digamos, digamos que nacen como de ahí, como que se relacionaba a cuestión de las deidades y de la divinidad, pero digamos, para fines del curso, de lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? El concepto que hay que rescatar es que la teoría intradisciplinaria, ¿verdad? Es la que tiene un solo punto de vista. Lo que vos decís, digamos, que se relacionaba con la cuestión divina, es precisamente por eso, porque era como un punto irrefutable, o sea, era como esta es mi visión y es la visión que vale, pero no es, digamos, ¿verdad? O sea, no necesariamente es así. Ahora, recuérdense que una teoría, ay, santísima, ¿qué sucedió? Sucedió, auxilio.
No sé si me están viendo, pero se me quedó la pantalla en blanco, en negro, perdón. No sé qué sucedió con mi computadora. ¿Qué es esto?